Hoy vamos a ver un tema denominado sistema ventricular. Sistema ventricular. ¿Ok? Vamos a comenzar exponiendo, número 1, sus características generales. De cuántos ventrículos está compuesto. Número de ventrículos. Circulación del líquido cefalorraquídeo. Y obviamente vamos a estar hablando también sobre relaciones anatómicas básicas. Relaciones anatómicas básicas. Básicas, ¿no? Número 2. Vamos a estar entonces ya desarrollando los ventrículos laterales. Que bueno, obviamente vamos a hacer un repaso ya un poco más extenso de estas relaciones anatómicas básicas, ¿no? Principalmente en que consiste en las partes del ventrículo lateral, que son cuerno frontal, cuerpo del ventrículo, el atrium, cuerno occipital y cuerno temporal. Vamos a estar hablando también 3 del tercer ventrículo. Y acá hago el acápite de que los ventrículos sí se pueden denominar en números arábigos. Usualmente, pues, en otras clases mías previas, los ventrículos se denominaban como números romanos, pero pues se pueden denominar en números arábigos sin ningún problema. Los nervios craneales sí recordar que esos van en números romanos. Del tercer ventrículo vamos a hablar obviamente de sus paredes laterales. Las paredes laterales son el tálamo y el hipotálamo, que es diencéfalo. ¿Okay? Allí incluyendo lo que es el surco hipotalámico. Obviamente pues vamos a hablar de Monro, que es el agujero que conecta el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Y vamos a hablar del acueducto de Silvio, que es el conducto que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Luego vamos entonces a desarrollar el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo vamos a desarrollar, por supuesto, lo que es el piso del cuarto ventrículo, el techo del cuarto ventrículo. Y con respecto al piso, pues, bueno, las paredes laterales, ¿no? Pero las paredes laterales van inmersas ahí entre el piso y el techo, ¿no? En lo que es el piso vamos a desarrollar lo que es el surco central, el, lo que es los colículos del facial. Bueno, para abreviarlo, todas las estructuras más relevantes, las estructuras básicas del mismo piso, ¿no? Que incluyen pues principalmente los núcleos de los nervios craneales. ¿Ok? Los núcleos de los nervios craneales. Y por supuesto, pues,
los acueductos, ¿sí? Porque hay unos agujeros, bueno, más que unos agujeros, los agujeros de Magendie y los agujeros de Lushka. Aquí hay una mnemotecnia que es Magendie es medial, que son dos agujeros, son el número de dos agujeros, y Lush, no, perdón, disculpe, sorry, estaba un poco distraído. Magendie es medio, perdón, no medio. Bueno, yo sí puse medial, sí, es un agujero y Lushka es lateral, de L de lateral, y son dos agujeros, ¿sí? Que salen por lo que es eh, que salen por lo que es o dan hacia lo que es el APC, que es el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a estar desarrollando todo esto, ¿no? Que es lo más básico del sistema ventricular. Bien, vamos a comenzar entonces con el punto número uno. Características generales. Hacemos un poquito de zoom acá. Características generales. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver los números de los ventrículos. Bueno, ya sabemos que son 4 ventrículos. Vamos a hacer una vista axial. Recuerden que siempre hay que ver todo desde dos cortes, ¿no? Un corte axial del cerebro, un corte axial básico, ¿no? Línea media, hemisferios bilaterales. Los ventrículos laterales se van a ver más o menos así en este aspecto. ¿Sí? ¿Sí? En un corte sagital sí tenemos un poco más de visibilidad, ¿no? Silvio, Rolando. Vamos a tener entonces los ventrículos laterales. Vamos a dibujarlo en otro color para que más o menos se entiendan las relaciones anatómicas básicas, ¿no? Y no haya confusión a medida que se vaya desarrollando. Vamos a dibujarlo en azul porque son líquidos cefalorraquídeos. O sea, son estructuras que alojan líquidos cefalorraquídeos. El ventrículo lateral, que tiene, por supuesto, un cuerno frontal. Del cuerno frontal hacia el agujero de Monro se encuentra el límite anatómico de lo que sería el, el mismo cuerno frontal, ¿no? Ok, ya vamos a ir desarrollando. Entonces, después viene el cuerpo, el ventrículo, después viene el atrium, y después viene entonces el ventrículo temporal. Y el cuerno occipital, o bueno, cuerno temporal, porque no hay un ventrículo temporal, sino que es el cuerno temporal del ventrículo lateral. Vamos entonces a hacer algún detalle en algunos colores, ¿no? Para que se entienda la diferencia. Del polo del ventrículo hasta el agujero de Monro vendría siendo lo que es anatómicamente el cuerno frontal. Vamos a colocarlo entonces en amarillo. Del agujero de Monro hacia el atrium, más o menos así, vendría siendo lo que es el cuerpo del ventrículo. ¿Sí? Uniendo el cuerpo del ventrículo con el cuerno temporal y el cuerno occipital, tenemos el famoso atrium, que como su nombre lo dice, pues atrium o cámara, ¿sí? Hace una cámara bastante allí amplia, en donde pues se va a formar la unión entre estas tres estructuras. En morado vamos a colocar el cuerno occipital, ¿sí?
¿Y qué otro color tenemos por aquí que nos puede ayudar? Vamos a colocarlo en negro, pues. Y en negro tenemos entonces el cuerno temporal, ¿sí? Obviamente, pues, como su nombre lo indica, pues va hacia el cuerno temporal y el otro cuerno occipital va hacia el lóbulo occipital, ¿sí? A ver, si vemos unas relaciones básicas, podemos observar que eh, esto va a ser lóbulo frontal, y por decirlo así, lóbulo frontal. Esto va a ser acá lóbulo parietal, ¿no? Más que todo hacia lo que es el cuerpo del ventrículo. El atrium va a estar muy en relación todavía con una transición entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. El lóbulo temporal obviamente queda inmerso, ¿no? En todo lo que es el lóbulo temporal, va la redundancia, de Silvio hacia abajo. Y el cuerno occipital pues está en relación con la línea imaginaria que va desde la eh, escotadura parietox, perdón, el surco. Vamos a borrar aquí. El surco paretooccipital y la escotadura paretooccipital, ¿no? Que es una muesca que se encuentra aquí en la base entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, que es una línea imaginaria que divide lo que sería el cuerno parietal del cuerno occipital y el cuerno temporal del cuerno occipital. Sí, porque en este caso no hay una línea, como ya habíamos dicho en clases previas, que divida directamente, como Silvio, ¿sí? Que sí divide el temporal, o sea, divide el temporal del frontal del parietal, y bueno, y Rolando, ¿no? Que divide pues el frontal del lóbulo parietal propiamente dicho, ¿sí? Del lóbulo parietal propiamente dicho. Entonces, esta línea imaginaria está en relación pues con todo lo que es el lóbulo occipital. Y ahí se encuentra en la profundidad pues el cuerno occipital. ¿Sí? Muy bien. Luego, vamos a colocarlo en azul. Tenemos entonces lo que es el tercer ventrículo. Una estructura que en una vista sagital se ve así redondeada. Tiene como un pico acá en su parte anterior. Y después de allí pues tiene como una especie de cuello, que es donde está Silvio. Sí, entonces aquí hay unos relieves muy importantes. Vamos a pintarlo en negro, un poquito más delgado. La pared, las paredes laterales del tercer ventrículo, que es este que estoy dibujando aquí, son el diencéfalo. Dos estructuras del diencéfalo. El tálamo y el hipotálamo. Todo esto que está por acá abajo. Entonces, otra estructura importante que pasa por aquí es el fornix, así más o menos en este sentido, ¿no? Pasa el fornix en este sentido. Así, el fornix tiene esta estructura más o menos así, como también de forma de C. Recuerden que todas estas estructuras diencefálicas más o menos van a tener una forma de C, ¿no? Así más o menos el fornix, ¿no? Entonces, el fornix aquí es muy importante porque el fornix, en el giro que él hace, aquí en un giro que hace aquí en este punto, ¿sí? Ese giro es el que va a dar origen a lo que es el agujero de Monro, ¿sí? Agujero de Monro. ¿Sí? Entonces, anatómicamente, el agujero de Monro se forma por el fornix, que hace un giro en esta porción, una curvatura hacia abajo, y entonces allí se forma el agujero de Monro que conecta entonces el ventrículo lateral con el tercer ventrículo, obviamente. Vamos a ver entonces las estructuras diencefálicas. Tenemos el tálamo. Aquí el tálamo tiene como un punto en el centro. Y si se dan cuenta, ¿no? Yo siempre les digo que esto parece como una cabeza de una gallina, ¿no? Pareciera que se ve la cabeza aquí, ¿no? La cabeza, todo esto. Este es el pico del pollo, ¿no? El pico de la gallina. Y aquí sería el ojo, que sería esta adherencia intertalámica, ¿no?
¿Qué es la herencia intertalámica? Si lo vemos en una vista acá axial, ¿no? Estaría el tálamo aquí, vamos a ponerlo así, de esta forma, mano, el tálamo aquí, que son un huevo de codorniz. Obviamente esto es un corte más abajo, ¿no? Ok, vamos a hacerlo correctamente porque yo sé que ustedes están en aprendizaje y podrían confundirse. Vamos a borrar los ventrículos laterales porque obviamente si estamos dibujando los tálamos, ya estamos más abajo, ya no estamos a la altura de los ventrículos laterales, por supuesto. Si dibujamos los tálamos porque estamos a la altura de qué ventrículo? Del tercer ventrículo. Entonces, bueno, vamos a dibujar los tálamos acá. ¿Sí? Tálamo acá. Y entonces, aquí, en este punto, se forma una adherencia intertalámica, ¿no? Que une tálamo con tálamo. Entonces, en el medio de eso es que se encuentra nuestro tercer ventrículo. Lo voy a dibujar en azul para que se entienda, ¿no? Que esto es líquido cefalorraquídeo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué no? Vuelvo y repito, ¿por qué no se ven los ventrículos laterales? Porque los ventrículos laterales estarían más arriba, ¿sí? O sea, estamos viendo ahorita un corte más o menos, vamos a ponerlo en negro, un corte más o menos a este nivel, ¿no? Un corte a este nivel, vamos a poner esta línea punteada, ¿no? Que indica pues el corte a este nivel, ¿no? Un corte a este nivel, ¿no? Que estaríamos hablando a la altura del tercer ventrículo, ¿no? Por eso es que estamos aquí dibujando tálamo y tálamo, ¿no? Para que se entienda y no haya confusión. Bien. Entonces, seguimos. Entonces, tenemos acá, nuevamente, volvemos a nuestro tálamo, el tálamo y tálamo van a conformar lo que serán las paredes superiores del tercer ventrículo. Pero por debajo tenemos entonces el hipotálamo. Vamos a ponerlo un poquito más fina esta raya y vamos a tratar porque yo sé que para ustedes es difícil en este momento de aprendizaje, el hipotálamo vendría siendo todo esto. O sea, lo que sería como la cabeza baja de la cabecita del pollo y el pico del pollo, por decirlo así. Vamos a pintarlo y sería entonces este el opa, está muy grueso. Vamos a un poquito más fino. Este es el hipotálamo, ¿sí? Y en este verde más suave vamos a pintar lo que sería perdón, sorry, no sé si dije tálamo. Este es el tálamo, el amarillo. Ok, vamos a pintarlo al revés. El tálamo es el amarillo, el verde, pues, el verde. Lo que pasa es que, no sé, hay como un pequeño delay aquí en la tablet. No sé por qué no me permite, no sé por qué no me permite, no sé no sé qué ocurrió. Ok, ok. Paciencia, paciencia. Creo que la tablet está teniendo un problema técnico. Ujú. Epa. No sé qué. Ok, disculpen chicos. Creo que la tablet tuvo un problema técnico acá. Vamos nuevamente a volver a intentar hacerla. Ok, a ver, vamos a ver si se restablece. Muy bien. Entonces, en verde, vamos a poner el verde del tálamo, en verde del tálamo y entonces en color lila el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, así, para que se entienda, ¿no? Para que se entienda. Todo esto sería el hipotálamo. Ok, muy bien. El tálamo, obviamente, como definición, pues es una estructura de conexión, ¿sí? Ahí van a ser relevo, vías sensitivas y vías motoras. Y en el hipotálamo se van a encontrar todos los centros del control metabólico y de homeostasis del cuerpo humano. Control del líquido, control de electrolitos, control de la saciedad, que es el hambre, control del sueño, control de la temperatura, y bueno, muchas otras funciones pues que logran que nosotros se producen las hormonas de la glándula hipofisiaria, que obviamente pues eh, son estimulantes para la producción de las hormonas hipofisiarias, ¿no? Como este, o sea, o estimulan pues la producción, ¿no? Por mecanismos pues bioquímicos, ¿sí? Y por supuesto, todo el control de la homeostasis del cuerpo se encuentra aquí en el hipotálamo. Por esa razón, estas dos estructuras, que sería la cabeza del pollo, por decirlo así,
vendría siendo pues un área elocuente del cerebro, porque el tálamo sirve de, de región de relevo de vías sensitivas y motoras, y el hipotálamo pues el control de hemostasis. Por ende, una lesión en estas estructuras puede ocasionar que el paciente quede en coma completamente, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. Eso es para el tips clínico. Si nos vamos entonces hacia atrás, vamos a tener lo que sería, vamos a ponerlo en azul, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, perdón. El acueducto de Silvio, ¿no? Que aquí lo estamos viendo. El acueducto de Silvio que va a conectar entonces, uy, no sé qué está pasando a la tablet. El acueducto de Silvio que va a conectar entonces vamos a mirar un poquito más grueso, va a conectar entonces lo que es el tercer ventrículo exactamente con el cuarto ventrículo. Entonces aquí tenemos lo que vendría siendo así, una estructura así, que vendría siendo como el cuerpo del pollo, por decirlo así. Y bueno, ya el final, ¿no? Esto se va con, este va a ser el óvex, se va a conectar con una médula espinal por acá. Entonces ahí termina, ¿no? ¿Sí? Entonces el cuarto ventrículo está en el tallo cerebral, ¿sí? O sea, ya cuando uno está describiendo aquí el acueducto de Silvia, está hablando incluso aquí del mesencéfalo. Vamos a tratar de dibujar el mesencéfalo así. No sé si me va a salir específicamente porque ya hay muchas imágenes encima, pero bueno, aquí estaría el mesencéfalo, tratando de dibujarlo en un corte así como visto de lateral, ¿no? Incluso aquí estarían los núcleos rojos, así, vistos así de esta forma, ¿no? Acá estaría la sustancia negra. A ver, a ver. Un poquito de paciencia que tal vez está teniendo algún tipo de problema técnico. Sustancia negra. Y esto sería, vamos a dibujar de nuevo, sustancia negra. Y esto sería entonces en verde. Vamos a colocar después en verde, lo que vendría siendo la base del, todo esto en verde, pues, la base del mesencéfalo o el pedúnculo cerebral, que es por donde baja la vía corticoespinal y fibras pues, de todos los lóbulos hacia el hipotálamo. Aquí en el centro, por supuesto, vamos a tener el acueducto de Silvio, ¿sí? Hacia atrás. Acá atrás no tenemos más nada pues, que el tectum, ¿sí? Los colículos superiores en este caso, ¿sí? Ahí se ve claramente, ¿no? Y alrededor del acueducto de Silvio vamos a tener lo que se llama la sustancia gris periacueductal. Lo voy a dibujar así en negro, ¿sí? Que es una área que se encarga de liberación de sustancia P, que sirve para el control del dolor. Entonces, acá más abajo obviamente tenemos lo que sería vamos a tratar de dibujarlo como por transparencia, el puente, ¿no? Vamos a ponerlo así, así como si fuera así, el puente, ¿no? Con pero una vista lateral con sus patitas ginecológicas, así más o menos, ¿no? Así, ¿no? Y obviamente aquí ya en azul se ve porque ya estamos empezando a ver lo que sería cuarto ventrículo. Y acá más abajo, vamos a ver si lo podemos dibujar, ¿no? Lo que sería el bulbo raquídeo, pirámide, pirámide, la oliva, el cuerpo restiforme, el núcleo dorsal del vago, núcleo del hipogloso, núcleo del hipogloso, núcleo dorsal del vago, el cuerpo restiforme y la oliva del otro lado, ¿no? Así como una vista, o sea, esta es una vista como lateralizada, ¿no? ¿Me explico? O sea, no sé si me entienden, si han visto mis dibujos previos, saben que yo no los dibujo así, pero estoy tratando de dibujarlos lateralizados para que se entiendan, ¿no? Entonces, obviamente en esta zona se van a encontrar, porque todo esto es cuarto ventrículo, ¿sí? Aquí también por transparencia, pues este sería el límite, ¿no? El piso, por decirlo así, pues. Esto es cuarto ventrículo, ¿no? Y aquí obviamente todo esto vamos a hacer un zoom, esto vendría siendo el cuarto ventrículo y aquí tenemos núcleos, ¿no? Los famosos núcleos que ya se comienzan a ver. Núcleo dorsal del vago, aquí también núcleo dorsal del vago, vamos a pintarlos en verde. Y en rojo el núcleo
del hipogloso, ¿no? Que son parte de las estructuras del piso del cuarto ventrículo, ¿no? Piso del cuarto ventrículo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, para complementar un poco este dibujo semi-tridimensional, ¿no? Por aquí, por ejemplo, por el tercio medio de la base viene bajando la vía corticoespinal, después viene bajando en forma punteada por la base del puente y después entonces por lo que serían las pirámides, ¿sí? ¿Ok? Algo así, ¿no? Algo así, así. Y después en forma de punteado y después entonces el punteado se va compactando y va entonces formando la vía corticoespinal, que después acá, como ya habíamos visto, ¿no? Después de acá, ella sigue bajando y después decusa, ¿no? Ya decusa y esta que viene bajando acá, entonces, bueno, esta decusa para acá y la otra decusa para acá, ¿no? Entonces sería la famosa decusación aquí, la decusación de las pirámides, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Para que lo veamos desde un contexto general, ¿no? Porque hablamos de ventrículos solamente y se confunde, que no relaciona más nada con nada, ¿no? Todo tiene relación con lo otro, ¿no? Eso es muy importante para que vayan afianzando los conceptos. Bien, entonces tenemos acá a nivel del cuarto ventrículo lo que serían el agujero de Magendie, que bueno, vendría estando acá abajo, y los agujeros de Luschka, que son laterales, que vendría siendo como una especie de como unos bracitos que tiene el pollito, por decirlo así, pues para que se lo imaginen, porque no hay otra forma de que se lo puedan imaginar, ¿no? Así, que conectan entonces, o sea, esto va a, va a dar una salida hacia lo que sería el ángulo punto cerebeloso, porque el ángulo, porque obviamente el puente estando aquí, todo esto es el puente, ¿no? O sea, voy a dibujarlo como por transparencia, ¿no? El ángulo punto cerebeloso estaría aquí en esta zona. APC, ángulo punto cerebeloso, ¿no? Entonces eso conecta por delante, ¿sí? Y ya casi para terminar esta parte de la presentación, porque creo que he abarcado bastante, aquí tenemos también el plexo coroideo, que es otra cosa que es importante destacar. El plexo coroideo se encuentra en la fisura coroidea. La fisura coroidea se encuentra entre el fornix y el tálamo, ¿sí? Obviamente este dibujo está ampliado, ¿no? Pero la fisura coroidea viene así. Viene subiendo el plexo coroideo por el cuerpo, por el cuerno temporal, viene por el atrium, ¿sí? Viene por el cuerpo del ventrículo. El plexo coroideo tiene una forma, yo le llamo así como de huevos de pez, como lo que será un caviar, ¿no? Y se mete por el agujero de Monroe y después pasa por el techo del tercer ventrículo, ¿no? Así, en este sentido. Ok. Entonces, acá a nivel del cuarto ventrículo también hay plexo coroideo. El plexo coroideo en lo que sería la tela coroidea, ¿no? Y tiene usualmente forma de T porque está en relación con la parte inferior del piso del cuarto ventrículo y entonces algo así y después se mete hacia los Luschka, así algo así, no sé por qué se borra, se mete hacia los Luschka y entonces incluso se pueden observar por fuera hacia lo que es el ángulo pontocerebeloso, o sea, desde afuera del ángulo pontocerebeloso se pueden observar, ¿sí? Entonces tiene una estructura así en forma de T más o menos, ¿no? O sea, visto desde una vista este, coronal, por decirlo así, tienen esta forma, ¿no? Así, así, más o menos, ¿no? Esto serían las salidas hacia Lushka, aquí, ¿no? Ok, entonces acá en lo que sería la fisura coroidea, o sea, vamos a nuestra imagen acá, vamos a dibujar en verde lo que sería el fornix, por ejemplo, el fornix pasaría así, algo así, pasaría así, ¿no? Hacia adelante para formar lo que sería así, algo así, ¿no? Algo así, y acá también del otro lado así, ¿no? Y así, ¿no? Porque bajan también en forma de C. Entonces, si se dan cuenta, este es el fornix. O sea, vamos a poner una F aquí chiquita. Este es el fornix. Vamos a ponerlo en blanco, y no sé si tengo color blanco, no lo tengo acá, pero bueno, vamos a ponerlo en otro color. Este es el tálamo, vamos a ponerlo en amarillo para que no se confunda. Ajá. Y este es el tálamo. Entonces, entre medio del fornix y el tálamo se forma la fisura coroidea y por allí es donde va transcurriendo el plexo coroideo así. Y se mete entonces hacia el, por la agujero morro hacia el tercer ventrículo y va entonces a estar
encima así de todo el techo del tercer ventrículo. ¿Sí? ¿Ok? Epa, así. Y obviamente va hacia abajo porque va hacia el cuerno temporal. Entonces, eso es lo que es el plexo corrideo. ¿Y para qué es el plexo corrideo? ¿Para qué sirve el plexo corrideo? Para la producción, digamos a dibujarlo en azul, o escribirlo en azul, de líquido cefalorraquídeo. Importante. Aquí se produce líquido cefalorraquídeo y ¿dónde se reabsorbe? En Pacchioni, en las granulaciones de Pacchioni que ya habíamos visto en clases anteriores. ¿Ok? Muy bien. Eso solamente con respecto a las generalidades. ¿Sí? Ya vimos entonces el tamaño de los ventrículos, vimos este... falta la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, es muy fácil, chicos. El líquido cefalorraquídeo se produce principalmente en el plexo coroideo, ¿no? Que ya vimos acá, ¿sí? El plexo coroideo de los ventrículos laterales, ¿no? Obviamente hay plexo coroideo entre los ventrículos, pero se produce en los ventrículos laterales de mayor cuantía. Circula entonces del ventrículo lateral y se mete por Monro, pasa al tercer ventrículo, pasa por el acueducto de Silvio, pasa al cuarto ventrículo y es drenado entonces hacia las cisternas, hacia el sistema de las cisternas, de las cisternas de la base por Magendie y por Luchka. ¿Sí? Por Luchka, porque Luchka se me borró un Luchka por aquí y Luchka acá y Luchka acá. ¿Sí? ¿Ok? A Luchka, hacia las cisternas del ángulo punto cerebeloso, ¿no? O sea, hacia las cisternas de la base, ¿no? Y el ángulo punto cerebeloso tiene una cisterna que se llama cisterna del ángulo punto cerebeloso. Así que obviamente la siguiente clase que viene es cisternas, ¿no? La próxima clase, ¿sí? Entonces, el líquido cefalorraquídeo circula el sistema ventricular, ventrículo lateral, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo y sale entonces hacia las cisternas de la base. Claro, va a pasar por todo lo que es el espacio subaracnoideo, ¿no? Claro, porque obviamente todo el cerebro está recubierto de espacio subaracnoideo y por las cisternas de la base y va a venir entonces y se va a reabsorber a nivel de las granulaciones de Pacchioni. Vamos a colocarlas así como si fuera una especie de adipocitos, por decirlo así, ¿no? Que obviamente es aracnoides que se mete entre medio de lo que es el... Ok, vamos a hacer un dibujo para que se entienda, ¿sí? Está el seno sagital, que tiene forma triangular porque es un doble repliegue de dura madre, y las razones de Pacchioni están así como impresas, así, por decirlo así. Y eso funciona para que el líquido cefalorraquídeo se reabsorba hacia los senos venosos, porque los senos venosos son sistemas de baja presión. Entonces, obviamente, por disminución de la presión, pues por disminución de gradiente de presión, el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe del espacio subaracnoideo hacia los senos venosos. O sea, pasa de las naciones de pasión y hacia el seno venoso, entonces pasa entonces a la circulación venosa, ¿sí? Y obviamente va hacia el corazón, ¿no? ¿Me explico? O sea, va hacia o sea, hacia el seno. O sea, obviamente aquí toda una circulación de senos, ¿no? Pasa hacia los senos, hacia los senos de la línea media, después pasa la tórcula aerófilo que está acá, a nivel entre el occipital, a nivel occipital principalmente, y la fosa entre occipital y fosa posterior, pasa por el seno transverso, sí, pasa por el seno sigmoideo, y entonces el seno sigmoideo se transforma en la vena yugular, y obviamente todo eso va a drenar hacia la vena yugular y va a ir hacia la circulación venosa, y obviamente pues va a llegar hacia lo que es el corazón, ¿sí? ¿Ok? Hacia el corazón. Vamos a dibujar aquí un dibujito así del corazón. Y bueno, pues el corazón así más o menos, ¿no? Aquí, el corazón, ¿no? Va a llegar entonces hacia el corazón, ¿no? ¿Ok? Obviamente por la circulación venosa. ¿Ok? Bien. Bueno, eso es un corazón. Imagínense que eso es un corazón, muchachos, ¿sí? Un corazón, ¿sí? Aquí vamos a poner las coronarias aquí, ¿sí? Muy bien. Listo. Y obviamente pues esa es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces ya vimos la circulación del líquido cefalorraquídeo. Circulación del líquido cefalorraquídeo. Y ya vimos sus relaciones anatómicas básicas. Ok, muy bien. Entonces podemos decir que completamos este punto. Completamos el punto 1.
no sé qué le pasa. A ver, no sé qué problema estamos teniendo, pero bueno. No sé si debe ser algún problema en la memoria de la tablet, ¿no? Pero bueno, aquí completamos el punto uno. Entonces, bueno, vamos a avanzar y vamos con el punto 2. Ventrículos laterales. Ok, para eso vamos a volver a dibujar rapidito, aunque ya creo que ya casi completamos con ese diagrama todo, ¿no? Ventrículos laterales. Vamos a dibujarlo en azul de nuevo, ¿no? Todas estas estructuras tienen forma así de C, ¿no? Porque siguen la distribución de lo que es los lóbulos, ¿no? Entonces, acuérdense, ya dijimos que este, del Monroe hacia adelante, cuerno, creo que nada más se dio un repaso, cuerno frontal, de Monroe hacia atrás, ok, vamos, para que no se pierdan, ¿no? ¿Cuál es Monroe? Este es Monroe, ¿sí? Es el que conecta, Monroe, Monroe es el que conecta el ventrículo lateral con el tercer ventrículo, ¿sí? O sea, el tercer ventrículo está aquí, muchachos, a ver, algo así, acuérdense que la cabecita del pollo, ¿no? Algo así, ¿no? Y el ojo del pollo, que es la derecha intertalámica, ¿no? Entonces, cuerno, eh, cuerno del cuerpo, perdón, cuerpo del ventrículo lateral, ¿no? Cuerpo del ventrículo lateral. Después viene el atrium. A ver, vamos a ver. Pues en el atrium, opa, no sé, se borra cuando como que uno mantiene el atrium acá, que conecta el cuerpo con el cuerno occipital y el cuerpo con el con el cuerno temporal, ¿sí? Ok, bien. Eso ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver la anatomía básica, ¿no? Para eso tenemos que ver eh, un corte axial, ¿sí? Tenemos los ventrículos acá. Entonces, la pared lateral del ventrículo viene siendo el núcleo caudado, ¿sí? La pared lateral del cuerno frontal del ventrículo lateral viene siendo un núcleo caudado. El cuerpo del núcleo caudado, que ya es más delgado, viene siendo lo que sería la pared del cuerpo del ventrículo, ¿sí? ¿Okay? Y obviamente este núcleo caudado va hacia abajo, así, hacia lo que es entonces el ventrículo, o sea, el ventrículo, el cuerno temporal del ventrículo lateral, ¿sí? Okay, esto visto desde arriba, así más o menos, ¿no? Esto sería aquí lo que es el atrium, ¿ok? El techo del ventrículo, vamos a dibujarlo así en verde para que se entienda, es el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso son fibras comisurales que conectan un hemisferio con otro hemisferio. Ellas están por encima, ¿sí? Esto sería forceps menor, esto sería entonces para acá atrás, así. El forceps mayor, ¿sí? Si lo vemos, vamos a dibujar un cerebro en este sentido. Un cerebro en un corte coronal. Corte coronal, ¿no? Creo que me estoy yendo un poco muy sencillo, pero bueno, nada para que se entienda. Fisura intrahemisférica. Y aquí en medio tenemos entonces los ventrículos laterales, así, ¿ok? Y el tercer ventrículo, ¿no? Entonces, el techo, que vamos a pintarlo en verde, vendría siendo un poquito más grueso, lo que sería eh, cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso vendría siendo el techo de los ventrículos, ¿no? Fibras comisurales que conectan un hemisferio con otro hemisferio. Y en este corte, pues aquí tenemos este punto que sería el ¿no? La cabeza del núcleo caudado y el núcleo caudado, ¿sí? Eso vendría conformando lo que serían las paredes o el techo, pues, y las paredes laterales, ¿sí? Y a nivel de la línea media tenemos lo que sería, vamos a dibujarlo en azul, lo que sería aquí, el septum pellucidum, ¿no? Que bueno, esto lo dibujamos en vista coronal y acá se puede ver así, 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 en línea media, ¿no? El septum pellucidum, que es una membrana que divide un ventrículo lateral del otro ventrículo lateral. ¿Ok? Bien. Entonces, si lo vemos en una vista así, este es coronal, esto es una vista coronal, esto es una vista sagital y esto es una vista axial, ¿sí?
Obviamente, pues para las relaciones anatómicas, ¿no? En rojo tenemos aquí en la cabeza del núcleo caudado y después en la cabeza del núcleo caudado se viene así y hace esto, ¿no? Así, algo así. ¿Ok? Y por arriba, en verde, tenemos entonces lo que sería el cuerpo calloso, ¿sí? Que está conectando, ¿no? Los dos hemisferios, ¿sí? En este sentido, ¿no? Force mayor y acá el force menor, acá, por decirlo así, ¿no? Así más o menos para que se entienda, ¿no? ¿Ok? Creo que se entendió bastante bien. Eh, Después tenemos el tercer ventrículo. Y para eso tenemos que dibujar los tálamos acá. Tálamo, ¿sí? Tálamo y tálamo. Acá sería tálamo y tálamo, ¿ok? Y acá sería entonces también tálamo y tálamo, para que se entienda, ¿no? O sea, haciendo las imágenes en las tres vistas, ¿no? Para que entiendan dónde están las estructuras, ¿no? Y entonces los tálamos vienen conformando las paredes mediales del tercer ventrículo. Y obviamente el hipotálamo vendría estando aquí, hipotálamo, ¿sí? Hipotálamo, hipotálamo. Acá, bueno, obviamente voy a dibujarlo abajo, ¿no? Hipotálamo del tálamo, porque no, en esta vista no se puede ver, ya está muy traspuesto. Y aquí entonces tálamo, perdón, hipotálamo y hipotálamo, debajo de los tálamos, ¿sí? ¿Ok? En morado, por supuesto. Que vendría siendo las paredes mediales del tercer ventrículo. ¿Ok? Y ya, realmente pues esos son los límites anatómicos más básicos de lo que es ventrículo lateral y tercer ventrículo. Claro, hay más. Eh, el atrium, el tapetum, que es parte del force mayor, vendría conformando lo que sería así, lo que sería el techo del atrium. Así, más o menos, ¿no? Bueno, aquí no se puede en este corte coronal. Es decir, el techo del atrium, ¿no? Así, el techo es el tapetum. Hay una estructura que se llama el tapetum. Vamos a poner un zoom aquí. El tapetum, ¿no? Que no es más que el, las fibras que salen del esplenio del cuerpo calloso, ¿no? A modo de fuerza mayor, pero en esa vista se ven como tapetum cuando pasan encima del cuerno, este, del atrium, perdón, del atrium, del cuerno, del ventrículo, del ventrículo lateral, ¿sí? El atrium del ventrículo lateral. Disculpen de repente, ¿no? Porque como es mucho juego de palabras, ¿no? Puede ser que a veces se haga alguna transposición, pero pues se entiende pues el concepto que quiero decir, ¿no? Muy bien. Y bueno, y el ventrículo lateral, que bueno, si lo vemos así en esta vista, ¿no? Vamos a ver que estaría así como serían como así como unos huequitos, ¿no? Porque obviamente él viene así, ¿no? Viene así desde atrás hacia adelante, ¿no? Tenemos entonces, pues, también otras estructuras, y bueno, y el hipocampo es una de esas estructuras también que vienen conformando pues la pared medial del cuerno temporal, más o menos así. Y incluso el tapetum en la porción más posterior también forma parte, ¿no? Forma en cierta forma parte de lo que sería pues parte del techo, pues del ventrículo del cuerno temporal, pero en su porción más posterior, ¿sí? Bien. Y bueno, obviamente también el núcleo caudado, ¿no? La cola del núcleo caudado también viene conformando parte del techo, ¿no? Porque el núcleo caudado viene así, la cola del núcleo caudado, ¿no? Viene conformando parte también del techo de este ventrículo lateral, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos el cuerno frontal, el cuerpo del ventrículo, perdón, el atrium, el cuerno occipital y el cuerno temporal. Vamos con el tercer ventrículo. Ya también el tercer ventrículo, vamos a poner aquí que completamos esto. El tercer ventrículo ya vimos entonces pues las paredes laterales, ya las vimos, vimos el tálamo, vimos el hipotálamo, ¿ok? Ya vimos morro también. Ah, y me faltó el surco hipotalámico. Vamos a buscarlo acá para dibujarlo. Vamos a aprovechar esta imagen para dibujar el surco hipotalámico. Vamos a ponerlo en rojo, ¿no? Para que se entienda. No, en rojo para hacer peso corrido. Vamos a ponerlo en azul bien marcado, ¿no? En negro, perdón, bien marcado. Opa, demasiado grueso.
Bueno, este es el surco hipotalámico. Y no es más que el surco que divide el tálamo del hipotálamo. Ya, eso es todo. Pero es importante porque ahí se marca el límite anatómico entre lo que es la parte superior del tercer ventrículo, o sea, o la pared medial alta del tercer ventrículo, y el hipotálamo será la pared baja medial del tercer ventrículo, ¿sí? Y bueno, vamos entonces ahora para el acueducto de Silvio, ¿no? Ya vimos también igual parte de las generalidades, ¿no? Y vimos pues que en este caso pues el acueducto de Silvio une el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo y tiene en su periferia pues lo que es la sustancia gris periacueductal que produce sustancia P, ¿no? Que aquí la habíamos mencionado, ¿no? Aquí la habíamos mencionado, ¿no? Opa, se me fue en azul, pero bueno, vamos en negro, ¿no? Sustancia P, ¿no? Obviamente eso va a bajar por el mesencéfalo, va a bajar hacia el puente, ¿ok? Y entonces allí se comienza a abrir. Se abre entonces lo que sería el cuarto ventrículo. Entonces ahora vamos a ver cuarto ventrículo, ¿sí? Podemos decir que el tercer ventrículo lo hemos completado bastante bien. Y ya para terminar entonces el cuarto ventrículo, ¿no? Que también es todo un mundo el cuarto ventrículo. Vamos a utilizar otra imagen, otra página, perdón, para dibujar el cuarto ventrículo. Y para dibujar el cuarto ventrículo tenemos que entonces hacer una imagen de rombo, de este, una vista, eh, eh, una vista coronal, ¿no? Entonces aquí hemos quitado el techo del cuarto ventrículo, que es el cerebelo, y nada más estamos viendo el piso. Entonces hay un surco central, ¿okay? Que divide el cuarto ventrículo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Eh, hay eh, unos filetes que pasan así de lado a lado, que se llama Thalamus scriptorium. Si ahorita se me va el nombre, ustedes disculpen. Eh, estrías acústicas también tiene el nombre de estrías acústicas, perdón, perdón, se llaman estrías acústicas, perdón, que conectan entonces, o sea, dividen el cuarto ventrículo en una mitad, obviamente superior y una mitad inferior. Y el sulcus limitans, que es importante porque es un surco que va así como paramediano, que divide todo lo que es. Y aquí voy a hacerlo con estos colores, ¿no? Todo lo que es, vamos a ponerlo en verde, todo lo que es motor, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más grueso para que pueda pintar más rápido. Todo lo que es motor, porque todo lo motor está a nivel de la línea media y lo sensitivo está más lateral, o está lateral. ¿Ok? Entonces ahí para que se entienda, pues todo esto es sensitivo después del sulcus limitans. ¿Sí? Bien, una vez entendido este concepto del sulcus limitans, lo que es motor y sensitivo, pues es importante porque ahí se encuentran los núcleos, los diferentes núcleos. Entonces, vamos a comenzar. eh, entonces, lo relevante, vamos a ponerlo aquí más o menos en azul, aquí en una área que se llama, eh, vamos a continuar. Folículo, se me fue. Folículo, tenemos aquí el folículo facial, ¿no? Que son unas estructuras que tienen esta forma, ¿no? Allí hay un núcleo, que es el núcleo del sexto nervio craneal, en la profundidad. Pero el núcleo del séptimo se encuentra un poquito así, también igual cerca de la línea media. Él va a tirar unas fibras, unos filetes que le van a dar la vuelta, hacen así, ¿sí? Le dan la vuelta al sexto y sale entonces el nervio hacia el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Encima de la fosa supralivar. Eso obviamente hacia adelante, ¿no? Estamos viendo por detrás y el sexto tira su filete hacia adelante, ¿no? Para sacar el sexto nervio craneal. Esa vuelta que le da, vamos a poner un poquito más gruesa, esa vuelta que le da el séptimo al sexto es lo que forma el colículo del facial, ¿sí? Aquí, colículo del facial. El nervio craneal 6 sale así, hacia adelante, ¿ok? Hacia adelante para, obviamente, formar el sexto nervio craneal. Esa estructura es sumamente importante porque viene siendo un relieve de prácticamente dos núcleos
de nervios craneales, ¿sí? Acá a nivel de la línea media, perdón, acá a nivel lateral, perdón, tenemos los núcleos eh, los núcleos vestibulococleares. Son 4 núcleos vestibulares y 2 núcleos cocleares, ¿no? Estos núcleos, o sea, hay uno superior, hay uno medial, hay uno lateral, hay uno inferior. Ellos tienen mnemotecnia, tienen epónimos, perdón. Entre esos, pues, el de Betchereu, que es el Betchereu, Daters, el Roller y Swavel, ¿no? Esas son los epónimos de estos núcleos, ¿no? De los vestibulares. Y hay 2 núcleos cocleares, ¿no? Que también están acá, que entonces en conjunto van a formar los núcleos vestibulococleares, ¿sí? Entonces, esos son obviamente del octavo nervio craneal. Y están laterales porque son puramente sensitivos. En cambio, los núcleos que están acá mediales son del sexto y del séptimo, que son puramente motores, ¿sí? Por eso es que están mediales. Eh, Debajo de las estrellas acústicas, ¿no? Que realmente no tienen función para la parte acústica, pues se llaman estrella acústica porque antes se pensaban que tenía función para eso, vienen unos núcleos más, ¿no? Vienen aquí, que serían los del bulbo, ¿no? Núcleo dorsal del vago, un poquito más grueso, núcleo del hipoloso, perdón, que viene bien medial, el núcleo dorsal del vago, que bueno, realmente pues tiene más forma como triangular que otra cosa, ¿no? Así, más o menos, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y acá abajo ya, debajo de estos núcleos, está entonces lo que sería el área postrema, ¿no? Que es un área para la recepción química, ¿sí? Eh, el área del vómito, por decirlo así, ¿no? Detecta cuando hay sustancias en la sangre tóxicas, ¿no? Y eso, esa área no tiene, importante, ¿no? Porque también eso es un punto a tocar cuando se habla del sistema ventricular, es un área que no tiene barrera hematoencefálica, eso es muy importante, ¿no? Y también en el cerebro hay otras áreas que no tienen barrera hematoencefálica, esa se la dejo de tarea, ¿sí? Entonces, el área postrema es una de esas, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí en morado, como para mencionar como que el morado es un color tóxico, ¿no? Color tóxico, ¿no? Aquí esto todo es el área postrema en morado. Y en rojo vamos a seguir dibujando los núcleos. En el centro tenemos pues el núcleo motor del hipogloso, ¿sí? Y aquí lateralmente pues el núcleo dorsal del vago, que también es motor, pero es parasimpático, ¿ok? Entonces, pues, eh, esos son los relieves anatómicos más importantes del cuarto ventrículo que ustedes deben de conocer. Obviamente acá abajo pues tenemos el agujero de Magendie y entonces lateralmente así tenemos los agujeros de Luschka, ¿no? Porque son laterales porque salen por lo que son eh, los recesos laterales. Y los recesos laterales son estos, donde descansan, ¿no? Donde están los núcleos del vestíbulo coclear, ¿no? Y ese líquido cefalorraquídeo va a salir hacia acá, hacia el ángulo punto cerebeloso, así, ángulo punto cerebeloso, y hacia acá pues va a salir hacia el de Magendie, va a salir a lo que es la cisterna magna, que es una de las cisternas también de la base del cráneo, ¿sí? De la fosa posterior principalmente. Esta cisterna es muy importante porque ahí se puede hacer, bueno, en algunas veces, pues, si se necesita tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, se puede hacer, pero guiado bajo ultrasonido, principalmente en niños, ¿sí? Eh, y bueno, por acá arriba hay otra zona que, discúlpenme, pero se me va a quedar en el video así, una área que produce serotonina, que es un área que se llama gris, un área, ahorita se me va el nombre, pero es un área que tiene como un nombre de color gris. Ustedes discúlpenme, no quería dejarlo pasar por alto, pero se me fue el nombre. Cuando estemos en clase se los comentaré o se los añadiré después como comentario adicional. Es un nombre facilito, pero ahorita se me escapa el nombre, ¿no? Es un área que produce neurotransmisor. Aquí, en este punto,
Ya la edad de postrema se encuentra lo que sería la unión con el conducto ependimario, pero eso con la médula espinal, pero hacia afuera está el agujero de Magendie. La estructura que se me había pasado, que le iba a agregar en los comentarios, es locus ceruleus. Locus ceruleus, esta estructura que estoy pintando en negro, ¿ok? Locus ceruleus. Hay también otro concepto importante que no podemos dejar pasar por alto, que es que obviamente esta porción superior está conformada por lo que es los pedúnculos. Los pedúnculos este, cerebrales, cerebelosos, perdón, que están divididos obviamente en, vamos igual en negro mejor, los pedúnculos cerebelosos. Obviamente que forman parte pues de lo que es la pared lateral superior, ¿sí? Del cuarto ventrículo. Y obviamente tienen una división así, que es importante. ¿Ok? Todo esto, la parte más medial de estos pedúnculos, o sea, la que está en relación directa con los ventrículos, viene siendo brachius conjuntivum, que obviamente, bueno, lo voy a pintar en azul, es el pedúnculo cerebroso superior que conecta el mesencéfalo con el mesencéfalo con el cerebelo. Eh, en verde, ya se me está acabando la batería, vamos a meterle velocidad. En verde, el pedúnculo cerebroso inferior, que es el cuerpo restiforme, ¿sí? Que conecta el bulbo con el cerebelo. Y el bulbo está acá cerca, ¿no? Porque otra cosa importante es que, así rapidito, que la estrella medularis divide el ventrículo en una mitad superior y una mitad inferior, pero la mitad, o sea, el, el, el tercio inferior del puente es lo que es la mitad superior del cuarto ventrículo. El tercio superior del bulbo es la mitad inferior del cuarto ventrículo, ¿sí? Muy importante. Entonces, esto es puente acá arriba y esto es bulbo acá abajo, ¿sí? Obviamente, acá más arriba viene el mesencéfalo, porque aquí vendría acueducto de Silvio, ¿no? Acueducto de Silvio, así. Y acá arriba sería entonces mesencéfalo, para que se entienda la relación anatómica. Acá arriba es mesencéfalo, obviamente, ¿no? Y acá, pues, rapidito tenemos la lámina cuadrigémina, ¿no? Folículo superior, folículo inferior, ¿sí? Ok. Y esto azul, obviamente, el centro es el acueducto de Silvio. O sea, acueducto de Silvio, ¿ok? Y acá, en este color amarillo, vamos a pintar entonces el pedúnculo cerebroso medio, que es el más grande, ¿ok? Que es el más grande, que es el pedúnculo que conecta el puente con el pedúnculo cerebroso medio o brachius pontis, que es el que conecta el puente con el cerebelo. Eso con respecto a los límites de la pared lateral. Y acá, vamos a ponerlo en azul, acá hay una cosa que se llama tela coroidea. Acá, tela coroidea que vendría siendo entonces los límites anatómicos de la pared lateral inferior, ¿no? Del cuarto ventrículo, ¿sí? Y aquí entonces está en relación también con la tela coroidea, perdón, está en relación con el plexo coroideo que lo habíamos comentado, ese que tiene forma de T, ¿no? Pero para no rayar todo, ¿no? Opa, pero no sé por qué se borra. Ajá. Y ese plexo coroideo va a salir entonces por los agujeros de Luchka hacia el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Así, hacia el ángulo pontocerebeloso, ¿ok? O sea que cuando uno ve el puente, vamos a ir rapidito, se me está acabando la batería, cuando uno ve el puente por delante, por ejemplo, así, mesencéfalo, arriba, mesencéfalo, puente y bulbo, ¿ok? En esta zona, uno ve aquí, así, en esta zona, uno ve el plexo coroideo que sale por delante, ¿sí? Hacia el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Porque todo esto aquí es cisterna de ángulo pontocerebeloso, ¿ok? Por delante, una vista por delante.
Eh, y bueno, y ya, creo que esos son los conceptos fundamentales del cuarto ventrículo, ¿sí? Que no pueden dejar de pasar por alto. Y ya nada más para terminar, en los núcleos acá, porque también es núcleo motor del hipogloso, este que estoy recalcando en rojo, o también se llama trígono motor, trígono del hipogloso, y acá también se llama trígono dorsal del vago, ¿sí? Que es el núcleo dorsal del vago, ¿ok? Que es parasimpático, ¿sí? Pero son ambos núcleos motores, por eso que están en línea media, ¿ok? Y recuerden, los núcleos sensitivos están después del surco limita, que son los núcleos vestibulonucleares que están en el receso lateral. Todo esto que está en rosado, todo esto que está en rosadito, acá, vamos a ponerlo aquí, todo esto que estoy aquí señalando en rosado, bueno, esto en X, pues en esta X amarilla, es el receso lateral del ventrículo, ¿sí? Y bueno, creo que ha quedado bastante claro, creo que nada me falta mencionar esto, que esto acá hacia arriba sería eminencia media. Esto es eminencia media, que está obviamente más medial a lo que sería pues eminencia media, los locus ceruleus, que son estos negros, ¿sí? Y entonces abajo obviamente ya los colículos faciales, o sea, los colículos del facial, que son los núcleos estos, los núcleos del sexto en el medio y los del séptimo que le dan la vuelta al sexto, ¿no? Y forman el colículo del facial, ¿sí? Y ya nada más para terminar, para que se entienda esta relación de los núcleos estos de los núcleos sexto, séptimo, eh, noveno y décimo, ¿no? Porque yo sé que de repente no se entiende visto, porque esto es una vista posterior, viendo el corto ventrículo por detrás. El núcleo exacto sale así, por aquí medial, o sea, de atrás hacia adelante sale medial, y el núcleo del séptimo, después de que le dio la vuelta, o sea, ya hizo esto y dio la vuelta, o sea, él sale por aquí, por el ángulo, por la fosita supraolivar, ¿ok? El décimo sale así, por acá, por el surco posolivar. Obviamente, pues aquí está eh, oliva, oliva, y en el centro las pirámides, ¿ok? Que es donde está la decusación, ¿sí? En el bulbo. Y el 12 sale preolivar, o sea, acá, en el surco preolivar. O sea, el surco preolivar es este, ¿ok? O sea, el surco preolivar es este, que está en preolivar, o sea, por eso se llama preolivar porque está entre la oliva y la pirámide, y el surco posolivar que está entre la oliva y el cuerpo restiforme, ¿no? Porque el cuerpo restiforme está aquí, así, y él viene subiendo. Cuando él sube, sí, para que se entienda ese concepto, porque yo sé que no lo están entendiendo, cuando él sube, él llega acá, acá, aquí, ¿ve? Llega acá. Él sube del bulbo, llega acá, para entonces pasar hacia el cerebelo, y por eso es que estos pedúnculos forman la, la porción medial de la pared lateral, o sea, la pared lateral superior, perdón, del cuarto ventrículo, ¿sí? Y listo, ahora sí, pues, muchas gracias.